Colosenses capítulo 1 y verso 16 dice lo siguiente, para entrar en materia. Porque por medio de Él, está hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese texto lo completa todo. Por eso es tan importante que podamos ver no solo la parte visible de lo que Dios ha creado, Él ha creado también lo invisible. Lo visible o lo tangible, ya lo dice Pablo, es temporal. Si yo solo me mantengo viendo lo que realmente se ve, yo vivo temporalmente. Si lo queréis de otra manera, vivo por tiempos. ¿Tú sabes lo que es vivir por tiempos? Te lo voy a traducir en mi idea. Cuando todo va bien, tengo un tiempo más o menos. Cuando todo va mal, tengo un tiempo desastroso. Como resulta que suele haber más tiempos malos que buenos, ¿sabes cómo vivo? 2 más 2. Eso es vivir temporalmente. Por eso tenemos que aprender. Es decir, enseñarnos a nosotros mismos cómo poder ver también aquellas cosas que Dios ha creado, pero que no son visibles. Porque esa es la gran clave para mí de la vida en general. La gente, como no ve a Dios, pues es obvio, Dios no existe. Tampoco ven el aire y no dicen que no existe. Bueno, el mundo invisible, perdón, está presente, vamos a decirlo así, en el interior del mundo visible. ¿Me habéis pillado o me he ido por ahí? Lo invisible está presente en lo visible. Problema que no somos capaces de verlo, pero está ahí. Dios ha creado ambas cosas. Los dos mundos, aunque son distintos, de alguna manera son inseparables. Estoy poniendo solo el fundamento de ideas, conceptos. Es decir, si veo lo visible, está también lo invisible. Solo que no lo estoy viendo, pero estar está. Lo invisible es la significación, es decir, la idea, el concepto de lo visible, que es la imagen. Hoy vengo filosófico, de la marinera. Bueno, tranquilos que ahora lo aterrizo. Si quitamos lo invisible, ¿a que no sabes qué pasa? Desaparece lo visible. Esa no la esperabas, Bien. Bueno, vamos a empezar a aterrizar la cosa, que os veo perdidos. Dios prioriza por orden lo invisible a lo visible. Por eso el reino de Dios, el reino de los cielos, no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz y esas cosas que son invisibles. Bien, vamos a ver un ejemplo.
y ahora ya me vais a entender, por lo menos me voy a intentar explicar mejor, una vez puestos las ideas que yo quería exponer. La Biblia dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, verso 27. Vamos a ver el ejemplo, yo creo que bastante significativo, de una persona como fue Moisés. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí tienes a un hombre educado de forma egipcia, intelectual, con todo el conocimiento, como eran ellos en aquella época, pero que de alguna manera aprendió a ver no solo lo que se veía, sino especialmente al invisible. Es decir, fijaros, este hombre tomó una decisión, dejó Egipto, y esto que dice aquí, luego intentaré ver algo más, es una constante en su vida de Moisés. Moisés no solamente toma una decisión así sin más porque pone sus ojos en algo que no se ve, no, es una constante en él. Es decir, él vive de esa manera. Toma una decisión, deja Egipto. ¿En base a qué? ¿Quién le ha prometido a él algo? ¿Quién le ha garantizado? ¿Con qué fuerzas cuenta? ¿En base a qué? Porque lo difícil no es tomar decisiones. Por eso influye en lo que es la manera de vivir. Lo difícil no es tomar, lo difícil es sostenerlas en el tiempo. Eso es lo complicado. Toma una decisión, el problema es ahora sostenerla. ¿Qué le sostuvo? Lo que veía. Eso es lo que dice. Se sostuvo como viendo al invisible. A él no le sostuvo la comodidad, no le sostuvo su inteligencia, no le sostuvieron montones de cosas que a veces podemos pensar, bueno, si yo tuviera tal cosa, yo entonces estaría bien. No, a ti y a mí lo que nos sostiene es lo que vemos. Eso es lo que nos sostiene. Por eso tomamos decisiones y luego nos deshacemos de esas decisiones. Porque no tenemos manera de sostenerlas. ¿Qué veía Moisés? Esa sería la pregunta. Porque dice, y si lo tomamos al pie de la letra, viendo al invisible. Eso no es posible. Y bíblicamente menos todavía. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A Dios nadie le ha visto y nadie le puede ver. ¿Cómo dice que este hombre se mantiene viendo al invisible? No es posible. Ahora, Dios mismo se lo dice a Moisés. Éxodo 33:20. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Más textos. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo se sostiene este hombre? Palabra cómo es interesante. Como viendo, no le veía. Moisés nunca vio a Dios con estos ojos así, me estoy refiriendo, claro. ¿Qué vio entonces?
Tenemos que ver la experiencia que él tuvo. Por eso digo, él continuamente, cuando ya sale Israel de Egipto, e Israel mete la pata, ya sabéis toda la historia, el becerro de oro, todo el rollo que hacen, y Dios dice, pues hasta aquí se acabó la cosa. Yo cumplo mi promesa, pero yo no voy con vosotros, etcétera, etcétera. Moisés llega a un momento en esa charla dual en el que dice, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Quiero verte a ti, pero como ya le dice, no puedes verme a mí, quiero ver tu gloria. ¿Y qué pasa? Respondió Dios, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. ¿Sabéis qué vio Moisés? La bondad de Dios. ¿Sabes qué podemos ver tú y yo? La bondad de Dios. Cuando tú y yo vemos la bondad de Dios físicamente, en alguien, en algo, también estamos viendo lo invisible de Dios. Nos estamos sosteniendo como viendo al invisible que es el Señor. Por eso tenemos que saber cómo mirar. No es querer ver experiencias raras y tal. Está bien, todo lo que el Señor nos pueda dar, perfecto. Pero la manera de ver lo invisible de Dios tiene mucho que ver con ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Y eso es lo que le sostuvo. Hemos sido invitados a ver a un Dios invisible que se manifiesta de forma visible. Eso nos tiene que animar a todos, porque no es que yo tengo que convencer a Dios para que Él haga algo en mi vida y manifieste su poder. No, es que Dios lo ha establecido de esa manera. Él ya quiere hacer algo en mi propia vida, en tu vida, para manifestar su presencia y su poder que yo no puedo ver, pero lo veo a través de su obrar en mi propio ser. Romanos 1:20, texto bastante conocido. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles de Él? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando tú y yo vemos la creación, cuando tú y yo vemos los cielos, el sol, la luna, estamos viendo lo invisible, porque en eso visible se esconde el poder de Dios, su deidad, su poder, su majestad, su gloria. ¿O qué creemos? ¿Que cualquiera puede crear un sol? ¿Y una luna? ¿Y unas estrellas? ¿Y la tierra? ¿Así? Pues ponte a hacerlo. Si quieres ser tan científico, hazlo, porque eso dice la ciencia. Y cuando lo hayas hecho o lo haya hecho alguien, entonces si me dices, eso es ciencia. Pero hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Y es más, ya te profetizo, nadie lo hará ni lo puede hacer, porque Él es el único que realmente puede crear. Un ejemplo práctico, más práctico todavía, el de Pedro. ¿Recordáis? Jesucristo se queda a orar, los manda que pasen a la otra orilla. Él, cuando desciende, viene por el mar caminando, se ha levantado fuerte tempestad, etcétera, se asustan, un fantasma. Y Jesucristo dice, tranquilos, no tengáis miedo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Ven.
¿Sabes tú cuál es el problema? Ven, pero, a ver, paréntesis, que hace tiempo que no pongo paréntesis. Nosotros lo leemos ahí, pero es que tiene jugo eso, tiene profundidad. Nosotros pensamos que el Señor solo se ocupa de cosas realmente importantes, serias, profundas, algo vital que nosotros calificamos de tal, ¿o no? ¿Qué vital tiene caminar sobre el agua? Si lo hace, genial, pero si no lo hace, ¿qué cambia? ¿Qué va a pasar? Pero fijaos Jesucristo. No, manda que ven. ¿Por qué? Porque se va a ver su eterno poder, su deidad, su gloria en cada acto de nuestra vida. Por eso podemos sostenernos, mantenernos mirando como al invisible, viendo las cosas invisibles de Él, no solo lo visible. ¿Lo visible qué es? Caminó, pero al final se hundió. No. Pero lo que se vio es el poder de Dios. No hubiera dado ni un solo paso, si el poder de Dios no aparece en ese lugar. Y se ve, ¿en qué? En que Él pudo dar algunos pasos a través del agua. Ahora, ¿por qué no se pudo sostener? Igual que Moisés, porque no se mantuvo viendo, mirando, sino que dice la Escritura, 14:28, si no recuerdo mal, de Mateo, él mirando, viendo el fuerte viento. ¿Ves dónde puso los ojos? En el momento que puso los ojos, y a ver, el fuerte viento, el viento que yo sepa no se ve. Él vio el lío físico que se estaba montando, las olas, etc. Al ver lo visible, ¿sabes qué ocurrió? Se hundió. Mientras él se mantuvo viendo al invisible, como viéndole. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesucristo, que además no le estaban viendo, era un fantasma, etc. Y él se mantuvo viendo lo que la palabra le dijo, pudo caminar. En el momento que cambió de invisible a visible, se hundió. En el momento que tú y yo cambiamos de invisible a visible, nos hundimos. Qué bueno que ahí estaba el Señor. Ayúdame que me hundo para engancharle de la mano y sostenerle. Lo que nos sostiene en nuestra vida, intento decir, es el poder de Dios. Lo que sostiene nuestra vida no es mi precaución, que está bien tenerla, Lo que sostiene mi vida no es cómo me cuido. Lo que sostiene mi vida no es la atención que pongo en mis cosas. No. Lo que sostiene mi vida es el poder de Dios. Siempre, constantemente. Si no soy capaz de ver eso, lo tengo difícil. Porque me voy a hundir muchas veces. De hecho, nos hundimos. Si tú no te hundes, bienvenido. Podemos mirar tanto lo físico como lo espiritual. Fijaros que la diferencia entre Moisés, vuelvo a él, y el pueblo era en gran parte eso. El pueblo, todo lo que veía era lo visible. Y cuando empezaban a quejarse, lo que veían era, no tenemos agua, no tenemos comida. Y miraban la comida de Egipto y lo que tenían en Egipto. ¿Veis la diferencia? Una y otra vez. Moisés sigue la misma tónica en su vida. Él se sostiene. Es muy difícil sostenerse cuando todo un pueblo se queja y decide nombrar otro líder. ¿Recordáis? Eso está en la Escritura.
y quieren volver nuevamente a Egipto, es muy difícil sostenerse ahí. Nosotros lo vemos ya escrito y decimos qué bien, pero es muy difícil, a menos que puedas ver lo invisible. Y él se sostuvo de esa manera. Como digo, en Moisés era una manera constante. Podemos ver también en Hebreos, fijaros lo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas. Ojo al asunto, mayores riquezas, el vituperio de Cristo. ¿Mande? Faltan unos años. Que los tesoros de los egipcios. A ver, ¿cómo juntamos Egipto, Cristo, tesoros? Solo por la vista. No lo pudo saber, no lo pudo tocar, no estaba escrito. Y lo dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Veis? Se sostiene como viendo al invisible. Se sostiene poniendo la mirada en el galardón. Se sostiene viendo los vituperios de Cristo más que las riquezas, los tesoros del faraón. Pero, ¿qué le pasa a este hombre? Eso es lo que marca la diferencia. Y aunque se esté complicando un poquitín la cosa, aquí es donde quiero llegar con toda esta idea. El pueblo solo veía lo visible. Es más, rechazó oír y ver al invisible. ¿Recordáis? ¿Y qué es lo que Dios le dio para entonces dirigirse por la vida? La ley. Entendedme aquí, porque esto sí es la parte central y final del asunto. Cuando uno solamente ve lo visible, se fija en lo que se ve, la única guía que yo soy capaz de seguir, va a ser ley, leyes, principios. En Moisés es otra historia. En Moisés, como él podía ver lo invisible, la guía para él se llamaba gracia. En otras palabras, la diferencia entre caminar por la ley o caminar por la gracia va a estar en mi manera de mirar. ¿Y por qué lo sé yo? Porque lo expresó Moisés. Si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria. Israel, al contrario. No queremos este espectáculo. Esto es demasiado para nosotros. No podemos soportar esto, nosotros no. Dios dice, vale, de acuerdo, pues entonces aquí tienes la ley. El que haga estas cosas, por ellas vivirá. Pero Moisés puede caminar por gracia. Qué gran diferencia. La ley fue dada para la carne, para lo visible. La gracia te ha sido dada, me ha sido dada, para que yo pueda ver lo invisible. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de la fe. Nos lo dice, por la fe, Moisés. Es decir, la manera de yo poder ver es a través de la fe. Y eso me catapulta a dirigirme por gracia. ¿O cómo somos salvos?
Somos salvos por gracia. ¿Eso dice o no? Por medio de la fe. Intenta ser salvo por ley. Ponte a funcionar por la ley, intenta conseguir la salvación. No vas a poder. Pero somos salvos por gracia. Y muéstrame tu salvación. Séñamela. Vamos, muéstrame dónde está. ¿Dónde está la salvación? Que yo la pueda ver. No la puedes ver. Ni tú la puedes ver, ni yo la puedo ver con estos ojos. Pero sí veo mi salvación. Sí veo que soy salvo. Sí veo que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí veo, sí veo, sí veo, sí veo. Y eso es lo que me sostiene en esta vida para poder seguir funcionando como hijo de Dios, como cristiano, a pesar de todos los ataques del enemigo y todas las cosas que se enfrenten delante de nosotros. Qué bueno. El Evangelio es un Evangelio de gracia, dado para aquellos que están dispuestos a creer, aunque no vean, dispuestos a creer y a tomar sus decisiones en base a lo que creen, en base a lo invisible. Por eso, por la fe entendemos, Hebreos 11:3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué bueno. Con la fe vemos lo invisible. Creemos lo increíble. Esto ya lo dijo alguien. Recibimos lo imposible. Porque, termino, 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Ponte de pie, por favor.